Bendiciones a todos. Ever Aguilar les saluda. Siempre digo, vivo agradecido a Dios por todas las maravillas, por todo el amor. No estoy diciendo que no tenga problema con esto. Estoy diciendo que mis problemas se solucionan en el nombre de Jesús. Porque creo en alguien que ha derrotado allá en la cruz del Calvario a la muerte. Ha derrotado al diablo que se creía el todopoderoso de esta tierra. Es por eso que me siento bendecido por ese amor tan sincero, tan honesto, tan único, tan vencedor. Y me creo ganador hoy y siempre. ¿Sabes por qué? Porque soy parte del cuerpo de Cristo y Cristo no es un perdedor. Él es un ganador. El día de hoy vamos a hablar sobre las obras que Cristo hizo aquí en la tierra y las sigue haciendo ahora mismo también. Sabes, antes de sanar a un hombre que había nacido ciego, Jesús dijo, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. Juan capítulo 9, versículos 4. Poco antes de regresar al cielo, Jesús dijo, como me envió el Padre, así también yo os envío. Entonces, eso podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 20, versículos 21. Él dijo, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Si se nos ha encargado hacer las obras del Señor, debemos saber cuáles son esas obras. Podemos ver algunas de ellas ahora. Mateo describe la obra del Señor como podemos enseñar, predicar y sanar. En Mateo capítulo 9, versículos 35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sabes, el suyo, o sea, el de Jesús, era un ministerio de tres partes. Su ministerio no estaba limitado a una sola región. En Lucas capítulo 4, 34, vemos cuando nos dice, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Sabes, el mismo trabajo de predicar, de pregonar, de compartir, podemos hacerlo nosotros. No basta con estar en una iglesia, asistir una vez a la semana o tres veces a la semana o todos los días a la iglesia, estar sentado y cantando las mismas notas melódicas o alabanzas como una forma monótona o costumbrista y volvernos un religioso más. Tenemos que enseñar de lo que hemos aprendido en la iglesia en una noche. Tenemos que poner en práctica tal enseñanza.
el rabí, maestro. Era quizás el más usado de todos los títulos de Jesús. Él enseñaba en las sinagogas al aire libre, de uno en uno. No es suficiente hacer que la gente se convierta. Debemos enseñar a todos sobre los mandamientos de Cristo. No basta de asustar a las personas diciendo que si no viene o no hace la voluntad de Dios recibirá los castigos como una forma de espantar. Lo que debemos hacer es hablarle del amor de Dios, lo que hizo Él para con nosotros al enviar a su Hijo único para salvarnos. En Mateo 28, capítulos 18, 20 nos dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para ser discípulos es necesario impartir mucha enseñanza. Es esencial para el establecimiento de su iglesia. Se encuentra un patrón para esto en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sabes, desde el momento que tú vienes al pie a ser salvo, pasas a ser parte del cuerpo de Cristo, pasas a ser parte de ese grupo idóneo. Porque sería raro que yo diga, sabes, estamos en la iglesia el pastor y todos los filigreses, y el único que está en el cuerpo de Cristo o idóneo es el pastor. Hay igualdad. Tú estás como persona cristiana que has venido al cuerpo de Cristo, pasas a ser parte del cuerpo de Cristo, estás dentro de su cuerpo. Si Él se sienta, tú te sientas, si Él se para, tú te paras, si Él sonríe, tú sonríes, porque Él nos dio la oportunidad de entrar y ser inscrito en el libro de la vida y ser llamado hijos de Dios. Compartir el Evangelio, tenemos que hacerlo. Jesús enseñó arrepentimiento y fe. En Marcos capítulo 14, 1, 14 y 15 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Recuerda que no seguimos la pisada del pastor, no seguimos el ejemplo del pastor, seguimos el ejemplo de Jesucristo. Cierta vez estaba viendo por la televisión a un mensaje bíblico que estaban impartiendo y eso se estaba transmitiendo por los canales de las redes sociales y la website. Y a una hermanita de esa iglesia le pregunta, ¿y qué es lo que te gustaría hacer o que fuera de tu vida? ¿A quién te gustaría seguir? O sea, como ejemplo.
Y esta jovencita puso a la esposa de la pastora. Lamentablemente es un poco no es abismalmente desequilibrado, porque recuerda el ejemplo a seguir, nuestro fundamento, nuestro enfoque principal es Jesucristo. El arrepentimiento, tristeza por haber pecado y apartarse de Él es esencial. Creer que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, también es necesario. Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10 nos dice, no, claro, en Romanos 9, 10, 9, no, 10, capítulo 10 versículos 9 y 10 nos dice que si confesáremos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, Jesús, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Durante todo su ministerio el Señor Jesús habló del reino de Dios. Este reino tiene dos aspectos. El presente consiste de la soberanía de Dios en el corazón de la vida de los creyentes. Como sus súbditos, o sea, los cristianos, nos sometemos a su autoridad y a sus mandamientos. También buscamos la expansión de su reino al hacer que los demás acepten a Cristo como su Señor y Rey. En Mateo 6:33 nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas o vendrán por añadiduras. Recuerda que en la vida hay que sembrar para cosechar. Hay que hacer la obra de Dios. Hay que predicar, hay que compartir la palabra de Dios. Todos tenemos la capacidad. Recuerda, si 10 hermanos o filigreses están dentro de la iglesia, todos reciben la misma enseñanza. Y si has sido o estás dentro de la iglesia, es porque eres valiente y Dios te dio el espíritu de liderazgo para poder compartir su conocimiento y su verdad, la verdad de Jesucristo. Durante todo el tiempo siempre Jesús ha hablado sobre la salvación. ¿Sabes? El segundo aspecto del reino de Dios todavía es futuro. Viene el día cuando toda rodilla se doblará en sumisión al Rey de Reyes y Señor de Señores. Filipenses capítulo 2 versículos 10 y 11 nos dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús declaró que el propósito de su venida de nuestro Padre, o sea Jesús, a este mundo era buscar y salvar a lo que se había perdido. Lucas 19:10. Debemos buscarlos activamente, con mucha pasión, con muchas ganas. Eso es necesario en nuestra vida para seguir las pisadas de nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Tenemos que orar para la sanidad espiritual y físico. Cuando Jesús estaba en la tierra, pasó una gran parte de su tiempo sanando a los enfermos. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros a este ministerio? Recordemos que el ministerio sanador de Cristo. Usted como cristiano ha visitado un albergue, un centro de salud, un hospital,
donde hay miles de personas que no tienen familia, están botadas como si fueran cualquier animal. Dios fue honesto. La palabra de Dios dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino todo aquel que hace la obra de mi Padre. ¿De qué hablamos como cristianos si no somos solidarios, si no sabemos dar y le pedimos a Dios que abra la ventana de los cielos y derrame bendición? ¿Cómo Dios puede bendecir? Recuerda que somos vencedores en todo aspecto, pero si estamos incumpliendo sus mandamientos, sus leyes, su palabra, pues simplemente somos un pecador más en este mundo. Tenemos que pensar en todo esto, no ser teóricos, oidores, sino tenemos que ser hacedores, hacer la obra de Dios, compartir. Jesús atraía a las multitudes. Juan capítulo 6, versículo 2, y le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos. Convencía a la gente de que Él venía de Dios. Juan capítulo 3, versículos 1 y 2. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Daba gloria a Dios. Mateo 15:31. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Sabes, Dios no tenía favoritismo con nadie. La pasión que Él tenía era, la pasión y el amor que tenía era de salvar a todas las personas sin importar la raza ni el color. Ahora vemos iglesias que se pelean porque quieren tener la verdad, pueden tener su verdad, pero les comento que la verdad está en la palabra, está en Jesucristo. Él es el único que puede salvar, no el color de la iglesia, no aquella iglesia pastor, pastora que te diga que su iglesia es la verdadera iglesia. Sabes, todos pueden tener, como dije, su verdad, pero la verdad es Jesucristo. El único que tiene poder es Él. Asimismo, era en los días de los apóstoles lo que sucedía esto. Y lo mismo es hoy. Jesús hacía sus obras por medio del poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo en este momento está a tu lado. Tenemos esa misma fuente de poder que es Dios por medio de su Hijo Jesús de Nazaret. Él dio poder para sanar a los enfermos. Hace poco estaba viendo una prédica, un testimonio más que prédica, con el mensaje de Sid Roth. Sid Roth es el nombre correcto si no me equivoco. Tal vez lo estoy pronunciando mal, pero bueno, el punto es esto. Un familiar tiene cáncer terminal y yo estuve orando en ese momento porque la persona que estaba contando testimonio era aquella persona que había visto muchos milagros
Y hubo un momento donde dijo, ahora voy a orar por todos los que están viendo este programa. Yo empecé a orar viendo todo eso y empecé a orar por la familia. No sé si es un poco después o un poco antes, pero esa familia empezó a sangrar por todos lados, a botar sangre. Y cuentan que había fallecido casi 40 minutos. La familia empezó a llamar a todos diciendo que había fallecido. Pasados los 40 minutos, volvió a vivir, volvió en sí. Y sabes, para mí fue la obra de Dios, no es Ever, no es Sid Roth, Roy, es Dios. Y todo depende de Él. Si le pedimos a Él creyendo en su palabra, dice, Él nos dará. Si estás pasando problemas, dificultades en este momento, levántate y levanta una oración a Él. Lo que es imposible para los hombres, todo es posible para Dios. Él dio poder para sanar a los enfermos. Pero todo es para la gloria de Dios, no es para la gloria del pastor, pastora o un cristiano de la iglesia, sino para Él. Los 12 apóstoles, Mateo 10:8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lucas 10:19, los 70. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Te quiero decir que el reino de Dios se ha acercado el día de hoy a ti. Créele a Dios. Los ancianos de la iglesia, Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor se levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Los creyentes, Marcos 16:18, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Sabes? Los milagros que hizo Cristo fueron escritos por el apóstol Juan con un propósito, y ese es que la gente pudiera creer y ser salvo. Nuestro tiempo está limitado, la noche se acerca. Hagamos las obras del que nos mandó. Prediquemos y enseñemos la palabra de Dios y Él la confirmará. Tú, hermano, amigo, si estás yendo a una iglesia, estás aprendiendo todos los días, aprendiste un versículo durante la enseñanza, compártelo con lo que no conoce a Dios o con las personas que no conocen a Dios. Porque no tienes que ser un erudito, un doctor para todavía compartir. No seamos ociosos espirituales, seamos hacedores. No seamos conformistas espirituales, porque de ello son los que más sobran. Si tú no conoces a Cristo, hoy día es la oportunidad. No porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios lo dice. No dejes de hacer hoy, o no dejes de hacer hoy lo que puedes hacerlo.
para mañana, porque la vida aquí es incierta. Y si hemos llegado a usted por medio de este canal, no es porque Ever Aguilar haya querido, sino porque todos los días Dios me da la oportunidad y me dice, quiero que compartas mi palabra. Siempre converso con Él y me enseña las maravillas de su verdad, de su amor. Si no conoces a Dios, di estas oraciones. Padre, en el nombre de Jesús, reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de haber fallado contra usted y le recibo como mi Señor y Salvador. Señor, en el nombre de Jesús te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si hiciste esta oración, quiero decirte que pasaste a ser hijo de Dios. No importa en el lugar o el país que te encuentres, visita una iglesia donde prediquen la palabra de Dios. Desde la distancia, Ever Aguilar estuvo con ustedes. Les envío un abrazo y muchas bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Hasta pronto.